Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para poder compartir con ustedes un tema muy importante. Muchas personas hablan, o mejor dicho, piensan sobre esta pregunta que vamos a hacer, pero muy pocos se atreven realmente a discutirla. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia está perdiendo a los jóvenes? Y por eso tengo a alguien especial que compartiremos sobre este tema, pero antes de entrar en el podcast vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija en este programa. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en este momento te agradecemos porque nos permites venir a ti, poder compartir algo de tu palabra, también dialogar sobre temas importantes, profundos que están pasando en nuestra iglesia. Pedimos que nos dirijas y que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo conmigo a alguien especial, un paisano mío en realidad, una persona que el Señor ha puesto en su corazón el deseo de servir a Dios y de servir a los jóvenes. Y este es Tarsis Scaffi. Tarsis, bienvenido a podcast aquí a Reflexión 360. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí. Y sobre todo hablar de este tema que lo siento muy cercano a mi corazón. Gracias, porque realmente siento que es un tema importante a tocarse y del que debemos hablar. Por supuesto que sí. Y de hecho, Tarsis, antes de abrir el tema, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de quién es Tarsis Scaffi. Como te dije, mencioné, eres mi paisano, eres ecuatoriano, pero cuéntanos un poco más acerca de ti. Pastor, pues yo soy nacido en Ecuador, del mismo país de donde usted viene. La única diferencia es que yo nací en Esmeraldas, en la parte norte de nuestro país. Pero por cuestiones de violencia, cuestiones familiares, toda mi familia se mudó a la parte sur del país, frontera con Perú, en Machala. Y ahí fue donde crecí, donde estudié, donde conocí al Señor, donde me volví adventista, cristiano. Es ahí donde empezó mi experiencia cristiana. Amén, amén. Y cuéntanos, ¿cómo es que el Señor puso en tu corazón, cómo desarrollaste el deseo de servirlo para, pues, ser ministro del Señor y poder trabajar en esta área que no es del todo la que los jóvenes buscan? Pastor, cuando tenía 14 años, mi familia, específicamente mi mamá, vengo de una familia un poco grande. Yeah. Tengo 7 hermanos, crecí con 7 hermanos en casa y recuerdo que desde que tenía 10 años, mi mamá empezó a llevarnos a la iglesia adventista. Una de nuestras vecinas la invitó. Y fueron 4 años que empezamos a asistir como invitados a la iglesia adventista. Y no fue hasta que un hermano se ofreció a darle estudios bíblicos a mi familia que mi mamá aceptó. Y esta persona empezó a venir a nuestra casa y a darnos estudios. Amén. La fe de Jesús. Recuerdo que en la lección 20, en cada lección, yo sentía cómo el Señor iba creando esa convicción en mi corazón de que es la verdad. Necesito ponernos a cuentas con el Señor. Y recuerdo que al final de la lección 20, mi hermano mayor y yo tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Amén. Y fuimos de 9 miembros de mi familia, los 2 primeros en volvernos adventistas. Y lo que marcó mi experiencia fue que mientras estudiaba la palabra de Dios, recibía los estudios bíblicos, recuerdo que en la iglesia se estaba llevando a cabo algo que se llamaba 40 días de oración y un seminario de profecía y 10 horas de ayuno. Y eran madrugadas. El plan era que usted se levantara en la madrugada por 40 días y estudiaron una parte específica de la profecía. Y recuerdo con mis hermanos nos levantábamos todos los días, por 40 días, a estudiar profecía. Y eso nos marcó muchísimo. La profecía y entender los tiempos y lo que estaba pasando nos marcó al punto de que al final de la lección de la fe de Jesús decidimos bautizarnos. Amén. Y nos volvimos predicadores en nuestro distrito, ahí en Machala. Qué bendición. O sea que desde temprana edad, desde que entraste a la iglesia, sentías el llamado del Señor a dar tus dones al Señor y trabajar para la iglesia. Así es. Y bueno, estaría faltando si no le dijera que mi experiencia estuvo marcada muchísimo por personas y personas que yo ahora los llamo madres y padres espirituales. Amén. Como joven, tenía 14 años, estaba experimentando los cambios normales en la adolescencia, sentimientos que no había sentido, cambios en mi cuerpo y cosas que a veces no podía conversar con mis padres porque no tenía la confianza de hablar con ellos, porque no eran cristianos o no es algo que estaba en nuestra familia. Así que cuando iba a la iglesia
y podía hablar con estos padres espirituales. Mm. Entre ellos recuerdo a la hermana Cecilia, Garin Vega, todas estas personas que Amén. fueron cruciales en mi experiencia, que me dieron tips cómo predicar, cómo relacionarme con las personas, cómo estudiar la Biblia, me hablaban de profecía y todo eso fue llenándome y fue creando mi experiencia con el Señor. Y además porque, como decimos en Ecuador, me lanzó al río para que aprendiera a nadar. ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Qué hizo el pastor del distrito? Teniendo 14 años, dijo, necesito que me ayudes a predicar, necesito que empieces a predicar en las diferentes iglesias del distrito. ¿Sabes que en Sudamérica tenemos Muchas en un iglesias. distrito varias iglesias? Claro. Y empiezo a predicar desde que tengo 14, a moverme Wow. en varias ciudades. Y eso me motivó a mí como joven. Dije, si voy a predicar, mejor empiezo a vivir lo que predico. Imagínense que yo diga, no, Qué lindo. hermanito, no voy a comer puerco. Y yo estaba comiendo puerco por acá. Claro. Entonces, esa experiencia de compartir y de que ellos, los hermanos, me hayan empujado a expresar lo que estaba aprendiendo, me ayudó a que mi conocimiento de la palabra de Dios fuera más fuerte. Me motivó a estudiar la palabra, pero lo que más rescato fue que eso me ayudó a mí como joven a empezar a practicar. Porque una cosa es estudiar, ¿no? Claro. O leer o O escuchar. leer. Claro. Pero otra cosa diferente es realmente hacerlo carne y sangre. Y porque yo sabía, soy predicador, estudiando estudios bíblicos, necesito vivirlo. No quiero ser como un hipócrita, como diríamos por ahí. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia que me marcó muchísimo y hizo que mi experiencia cambiara y que al final me llevó a tomar decisiones como la de ahora, de inclinarme al ministerio pastoral, trabajar con jóvenes. Amén. En realidad veo tres cosas importantes de lo que compartes y que son puntuales. Número uno, tuviste líderes espirituales que te enseñaron a ser discípulos, es decir, discipularon tu persona en seguir a Cristo. Así Y te es. ayudaron a crecer espiritualmente, a fortalecerte, a animarte. No te dejaron solo. No te hicieron los estudios bíblicos y entrar a la iglesia y chao pescado. O sea, seguiste siendo instruido, seguiste siendo guiado por personas de mayor experiencia. Eso es lo que es verdaderamente un discípulo de Cristo lo que debe hacer. Crear en otros el discipulado de la misma manera, ¿no? Ahora, otro punto importante, tú mencionaste, es que vieron en ti talentos y empujaron que esos talentos se usen a la causa del Señor sin tener experiencia. No me dejaron solo. No te dejaron solo, o sea, y te dijeron, mira, tú puedes enseñarnos a predicar, tú puedes o compartir con otros, vamos a empujarte. Y el tercer punto importante sobre esto es de que también tú decidiste no ser solamente uno que lo dice, sino que también lo haga. Es decir, viste la necesidad de tener convicción por experiencia, conocer y vivir para predicar, testificar de lo que conoces acerca de Cristo, no solamente lo que te dicen, pero lo que tú has vivido. Entonces, tres puntos importantes que creo que es un punto importante que hagamos en este sentido énfasis, porque la juventud quizás carece de algunos de esos elementos. Y vamos, por ende, ahora a entrar a la pregunta difícil de lo que vamos a compartir hoy. ¿Por qué estamos perdiendo los jóvenes? Y la pregunta es, ¿estamos en realidad perdiendo jóvenes en la iglesia? Tarsis, ¿qué tú me puedes decir al respecto? Mi experiencia, y como para darle una perspectiva, he trabajado en Ecuador, trabajé por algún tiempo con jóvenes en mi iglesia, en Puerto Bolívar, trabajé cuando fui a Colombia a estudiar como misionero. Aquí en Estados Unidos he estado trabajando con jóvenes y con honestidad puedo decirle que he visto cómo la iglesia en estos últimos años, llevo 10 años, hoy tengo 25 años, voy a cumplir 11 años en la iglesia, y he visto cómo tristemente jóvenes que empezaron conmigo su carrera espiritual no están en la iglesia. O aún que también una necesidad fuerte que veo es que jóvenes que aunque están en la iglesia, tristemente llevan una doble vida. ¿Hago entender? Y es triste para mí, y es de hecho el llamado que yo recibí. Porque, mire, se lo coloco de esta manera. Alguien me invitó hace poco dijo, mira, tienes que venir, voy a llevarte a este restaurante y vas a probar este postre.
Lo dije y me lo presentó de una manera que yo dije, wow, seguramente no es tan bueno como me lo está presentando. Hasta que me llevó y me hizo probar el postre. Entonces dije, wow, esto está bueno, está delicioso. Sí. Realmente no estaba exagerando. Pero yo pude haber creído la palabra de esta persona, pero hasta que no lo experimenté y probé el postre realmente, fue que entendí que el postre realmente es delicioso, que estaba muy bueno. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Y es de hecho el llamado que siento. Yo siento que mi experiencia, desde que tengo 14 años, desde adolescente que empecé a servir al Señor, fue una experiencia que no la cambiaría por nada. Amén. Que puedo decir, estuvo lleno de felicidad, de momentos en los que sí sentí la carga de ser cristiano, de dar ejemplo, incluso a mis hermanos menores, pero en general sentí que fue la mejor decisión que pude tomar, siendo joven. Amén. Y una vez lee el libro de Eclesiastés y dice, joven, disfruta tu juventud, y uno dice, bueno, voy a disfrutar, vamos a ver lo que hay en el mundo y después me entrego al Señor. Claro. Pero lo que yo experimenté fue que realmente cuando Salomón habla de disfruta tu juventud, es disfrutarla sirviendo al Señor. Y yo realmente la disfruté. Hice amigos que hasta el día de hoy somos amigos, hablamos, nos conectamos, hablamos de cosas del Señor que están presentes para mí. Es una experiencia que tuve, es una experiencia que yo deseo que los jóvenes puedan tener. Por supuesto. Y sabes, lo que tú mencionas en cuanto a la juventud, amigos que comienzan contigo, que los viste al inicio de tu carrera espiritual, que los viste aún en la iglesia, pero que ahora se han apartado, o como tú mencionabas, que viven una doble vida. Tristemente no es un hecho aislado en una iglesia o aquí por allá, en realidad es algo generalizado. Así. La mayoría de jóvenes, cuando salen de sus casas, cuando están ya en la edad quizás de los 18 años en adelante, cuando se pueden ya independizar a cierto sentido, tristemente la mayoría dejan de tener una vida de, ¿cómo se puede decir esto?, de consagración o una vida de compromiso con la iglesia. A veces van de vez en cuando, a veces asisten a algún evento, pero no están de una forma sistemática comprometidos con la iglesia y tristemente, aún después cuando entran en la vida de laboral, la gran mayoría está siendo infiel al Señor y por trabajo, obligación, responsabilidad, etcétera, dejan de tener una parte activa en la iglesia. Y vemos esto en todo lado. Por experiencia podemos decir con claridad de que la juventud de la iglesia no se mantiene en la iglesia. Ahora, alguien dirá, tal vez, pastor, pero yo he visto los reportes de los camporís, de los conquistadores, de retiros de jóvenes, donde vienen muchos jóvenes. Y es importante eso, por supuesto que sí, pero no refleja la realidad. Muchos jóvenes que van a estos camporís o que van a estos congresos lo hacen como un evento que es de amistad, de amigos, y como que hacemos lo imposible para que vengan. Pero eso no significa que están realmente activos en el Señor, en la iglesia. Y por eso hay que hacer esta real análisis. El índice de jóvenes en la iglesia es menor a lo que teníamos anteriormente. En estas décadas hemos perdido a mucha juventud y es una crisis a nivel mundial. Así es. De hecho, pastor, sin necesidad de uno ir a estadísticas complejas de la iglesia, uno simplemente se da la vuelta y revisa la situación de la iglesia, claro, de su iglesia local. Y uno se da cuenta, bueno, si están los jóvenes y muchas veces vemos que están sufriendo espiritualmente. Por supuesto. Y es una generación, bueno, mi generación y las que vienen ahora, son generaciones que es muy diferente a las que fueron anteriormente. Me hago entender, hoy tenemos mucho lo que es la información. Claro. Hoy tenemos tanto acceso a la información, pero hoy tenemos muy poco acceso a la parte espiritual. Estamos distraídos en esa parte. Queremos estar conectados, tenemos las redes sociales, pero sin embargo somos la generación más desconectada, más depresiva, más ansiosa. Y la raíz está en eso, nos hemos desconectado completamente del Señor. Y la forma en la que yo me acerco es a los jóvenes, porque he visto y he conversado con ellos, chicos, claro, de mi edad, más jóvenes, incluso jóvenes que aún son jóvenes, pero que son mayores que yo. Hemos tenido conversaciones de corazón a corazón. Uh-huh. Me han expresado sus luchas, me han expresado sus experiencias y le puedo decir, todo se reduce y todo
llega al punto de que nosotros como jóvenes a veces no entendemos lo precioso y la hermosura de caminar en las filas de Cristo. Y ese es el proyecto que yo tengo como joven, como pastor. Es decirle a los jóvenes, seguir a Jesús es mejor Amén. que estar en el mundo. Gloria a Dios. Y como le decía, no es algo que yo simplemente les puedo decir, es algo que tenemos que experimentar. Gloria a Dios. Y es el trabajo que estamos haciendo, porque yo creo que esta generación es con seguridad por los señales que estamos viendo y me da mucha alegría. He visto los otros programas de este podcast, he visto cómo han estado hablando de profecía. Las señales se están cumpliendo. Y creo firmemente que nuestra generación tiene una alta probabilidad de ser la última generación y la generación de la que Apocalipsis 14 habla. Esa generación que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Amén. Yo sé que el Señor tiene la promesa que la generación de la que menos se espera es la que más va a dar para Él. Y es por eso que mi deseo y mi ministerio es alcanzar a estos jóvenes que hoy están luchando y hacerlos que se enamoren de seguir en el Señor. Y le presento mi experiencia, como le dije. No siempre fue que me volví fácil, cristiano, claro, y dejé de amar ciertas cosas que amaba, cierta música. Dije, el hermano se volvió un santo a los 14 años. No, fue algo bastante gradual, claro, donde empecé a experimentar la belleza de seguir a Jesús, la belleza de tener amigos que amen a Jesús, amén, que realmente me conduzcan a amarlo más a Él, de hablar con personas que eran mayores que yo en aquel claro, momento, y que me presentaran otra cara de ser cristiano, de servirle al Señor. Y si les comentara mi experiencia con más detalle, le pudiera decir conexiones dentro de la iglesia nunca me dejó solo. Mi hermano mayor se bautizó conmigo, juntos avanzamos, y yo le podría decir, los jóvenes hoy estamos necesitando es esa conexión. La generación que supuestamente debería ser la más conectada es la más desconectada, en todos los aspectos, emocionalmente, espiritualmente. Es a eso lo que el Señor nos quiere traer de vuelta. Amén. Y sabes, me haces a pensar en un texto muy importante de lo que pasará, y el apóstol Pablo presenta a un joven, a Timoteo, como lo que pasará en el tiempo del fin. Y mira, vamos a leerlo. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Dos versículos importantes. Note lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Noten aquí algo interesante de este pasaje. Siempre usamos este pasaje como para decir, vendrán tiempos en el futuro donde vendrán personas que querrán escuchar falsedades, ¿no? Hablando de la iglesia. Pero yo quiero aplicarlo a la experiencia que tú acabas de mencionar. La juventud de hoy, la juventud nuestra, está, como tú mencionabas, lleno de conexiones. O sea, lleno de conexiones artificiales, quiero decir, ¿no? Redes sociales, amigos, aplicaciones, etcétera. Como dice aquí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, su propio deseo. Pero es lo que el joven hace normalmente. Va a TikTok y ¿qué estamos viendo? Lo que a mí me gusta, ¿no? Vas a una aplicación de redes sociales y ves, qué sé yo, películas, deportes, o sea, estás mirando continuamente cosas que te entretienen, pero te están embobando, por decirlo así, manteniendo alejado de la verdad. Dios nos dice ahora, tú mencionas algo interesante, los jóvenes necesitan tener conexiones reales con personas espirituales, que por testimonio, por ejemplo, por no solamente decir, sino porque viven esa relación con el Señor, pueda el joven ver algo genuino. Amén. El problema es que no ven nada genuino en la iglesia. Ven a hermanos, a personas que se levantan, quizás algunos de ellos juzgan, condenan, o algunos simplemente hablan de mucho amor, pero no viven una vida en armonía con la verdad. No se ve el amor de Cristo fluir por ellos. Y un joven puede detectar un hipócrita así de rápido, hermano. Lo huele a millas de distancia, a kilómetros de distancia. Y por ende, vemos que estamos perdiendo, y tal vez el problema es no solamente que
no hay, ¿cómo podemos decir? No se está predicando a veces la verdad en la iglesia, pero no solamente no se está viviendo esa verdad. Y los jóvenes, al ver hipocresía, no quieren seguir siendo hipócritas, no quieren seguir esa aparente religión, pero negando el efecto real de Dios. Así que, Tarsis, ¿qué crees tú es lo que está afectando más a que en la iglesia no se pueda establecer estas conexiones reales entre creyentes genuinos con los jóvenes? Pastor, cuando vuelvo a mi experiencia y tengo que recurrir a mi experiencia, Amén, es lo mejor. El Señor testimonio es lo mejor. Hizo un hermoso trabajo allí. Sí. Mira, a mí me enseñaron tantas cosas, aprendí tantas cosas, incluso profecía, me llegué a leer la Biblia de tapa a tapa varias veces. Sin embargo, no recuerdo muchas de las cosas que estudié, porque nuestra mente es frágil. Sin embargo, ¿sabe lo que yo recuerdo de mi experiencia? Cuéntame. Y cada vez cuando estoy en momentos difíciles, es cuando acababa la iglesia, aquella hermana que le presentó el evangelio a mi familia nos decía, hey, vamos a comer. Yo recuerdo las acciones de una hermana que me decía, la hermana Cecilia, vamos a un estudio bíblico, y después del estudio bíblico me decía, vamos y paseamos al parque, vamos y hacemos esto. Lo que recuerdo de mi experiencia como joven, de haber conocido al Señor, no es tanto lo que a veces las lecciones que me decían o a veces las reprensiones, no recuerdo mucho de eso, pero algo que sí recuerdo eran las acciones que tenían, el amor que me expresaron, el entendimiento. ¿Sabe? A veces nosotros nos hemos visto y somos el pueblo de la palabra. Por supuesto. Y somos conocidos por el pueblo. Y nada mal con ser el pueblo de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento. Pero a veces somos un pueblo de muchas palabras y pocas acciones. Eso creo que es el punto donde nadie, creo, puede decir he hecho todo. Muchas personas dicen yo he dicho todo, pero he hecho todo. Creo que es donde casi todos podemos decir aún nos falta. Porque el amor no se mide en cuanto tú puedes decir o que tú puedas conocer, se mide en cuanto tú has hecho por aquellos que están en tu alrededor. Y este es un llamado donde creo yo, y gracias por hacer esta importante conexión, donde creo yo tenemos que hacer un análisis individual, personal, comenzando desde el liderazgo de cada iglesia, desde el mismo pastor hacia abajo, todos los que están involucrados en la iglesia. ¿Cuánto de mis actos, de mis hechos, expresan el amor de Cristo por el que está en necesidad, por el joven que no tiene un hogar estable, por el joven que no tiene un padre o una madre en la iglesia, que no conocen, por aquel joven que tal vez tiene un enfermo en su casa? O sea, hay tantas necesidades de la juventud, como tú mencionabas. Hoy en día estamos en una sociedad donde los jóvenes están pasando y viviendo con mayor ansiedad, depresión que toda generación pasada. Necesitan tener conexiones genuinas, reales, amistades que puedan saber, yo con esa persona cuento. No es solamente la persona que en la iglesia dice, ¿cómo estás? Es la que durante la semana es intencional y se acerca y te pregunta y te dice, oye, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? Yo te acompaño. O sea, no lo toma como simplemente una cosa de decirlo por ser cortés, pero lo lleva a la acción. Creo que tú mencionas este punto y así quizás podemos nosotros darnos cuenta que el problema de la juventud fuera de la iglesia es porque tal vez nosotros como líderes o los que estamos en la iglesia carecemos aún del amor genuino de Cristo. Hay que pedir a Dios esto, ¿no? Ahora, sin embargo, muchos dirán, pero he estado haciendo eso todo el tiempo y parece que los jóvenes no entienden. Son cabeza dura. Tal vez, alguno de ellos. Y déjeme decirle, mi experiencia, mi experiencia con el Señor, mi caminar, no siempre fue de victoria. De victoria. De hecho, hubo un tiempo, y seguramente lo hablaremos en el próximo episodio, en donde realmente después de casi 5 años de estar con el Señor, de las hermanas haberme expresado amor, hubo un tiempo en el que mi fe tambaleó y tambaleó fuerte. Sin embargo, hoy estoy ahí como usted, como pastor. Amén. Y es algo que le puedo contar después, cómo volví a la iglesia, cómo volví a tener ese amor y qué fue lo que me trajo de regreso. Porque la Biblia dice, el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él.
Y sabemos que si el niño se apartara, si el joven se aparta, que esos pensamientos, esas acciones, esa experiencia que tuvo, es lo que le permita volver, que siempre, que no salga de la iglesia o que no piense en la iglesia como un lugar al que jamás va a volver, sino que entienda, la iglesia es el lugar donde fui feliz. Amén. Y con ese pensamiento, querido Tarsis, vamos a hacer una pausa en este episodio. Vamos a continuar con este importante tema sobre cómo y qué hacer con la juventud que se está saliendo de la iglesia, cómo poder lidiar con ese problema y permitir que Dios nos ayude a ser usados para Él, por Él, para poder alcanzar la juventud. Espero verte aquí en un próximo episodio de Reflexión 360.